A lo largo de nuestra existencia, todos nos enfrentamos a una verdad ineludible e inevitable: el tiempo, ese concepto que parece escurrirse entre nuestros dedos, avanza sin pausa. Sin embargo, ¿te has tomado un momento para reflexionar sobre por qué hay algunas personas mayores que parecen desafiar las leyes del tiempo, mientras que la mayoría de nosotros comenzamos a sentir el peso de los años? Existe un pequeño pero notable grupo de individuos que continúa viviendo con una energía casi inagotable, como si hubiesen encontrado la fórmula para mantenerse vibrantes y llenos de vida. ¿Qué es lo que saben estos afortunados que el resto de nosotros no ha descubierto? Cierra los ojos por un instante e imagina un escenario que podría ser el tuyo. Has recorrido un camino repleto de experiencias, has trabajado arduamente, has amado profundamente, has aprendido lecciones valiosas y has luchado contra diversas adversidades. Ahora, al llegar a los 70 años, te encuentras en un punto crucial de tu vida, una encrucijada que invita a la reflexión. A medida que el tiempo avanza, lo que solía parecer simple y manejable ahora se convierte en un desafío considerable. Pero aquí está el intrigante secreto que puede cambiar tu perspectiva: el 99% de las personas mayores de 70 años carecen de la capacidad de realizar 10 acciones esenciales que podrían no solo transformar su vida, sino también mantener su espíritu joven, enérgico y robusto. Queridos amigos de la filosofía budista, te animo a que le des me gusta al vídeo y dejes un comentario a continuación. Me encantaría escuchar tu opinión. Y únase a nosotros para ver el vídeo completo para conocer la historia en detalle. Recuerda suscribirte al canal para recibir notificaciones gratuitas. Y si esto te resulta útil, no te lo guardes para ti, compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse. Te estamos muy agradecidos. Envejecer es un viaje que muchos emprenden con una mezcla de incertidumbre y, en ocasiones, resignación. A menudo, la sociedad nos enseña a aceptar el paso del tiempo con pesadez en el corazón, pero, ¿y si te dijera que el verdadero desafío no reside únicamente en cuántos años logramos vivir, sino en cómo elegimos vivir esos años que nos quedan por delante? La filosofía estoica, una corriente de pensamiento que ha guiado a sabios, líderes y pensadores a lo largo de la historia, nos ofrece valiosas enseñanzas. Esta filosofía nos recuerda que la calidad de nuestra vida no se mide solo en años, sino en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos que se nos presentan con serenidad, determinación y un sentido claro de propósito. Así, al adoptar esta mentalidad, podríamos descubrir que cada año que pasa puede ser una oportunidad para crecer, aprender y disfrutar de la vida, en lugar de un recordatorio del tiempo que se escapa. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema fascinante y profundamente relevante: las 10 habilidades esenciales que, sorprendentemente, muchas personas mayores de 70 años no logran mantener. Es crucial destacar que estas habilidades no se limitan únicamente a cuestiones de salud física, abordan aspectos mucho más profundos y significativos de la existencia humana que impactan nuestra independencia, nuestro bienestar emocional y, en última instancia, nuestro sentido de propósito en la vida. Consideremos, por ejemplo, cómo mantener una mente aguda y un cuerpo fuerte. Estas no son solo metas superficiales, son fundamentos esenciales para disfrutar de una vida plena y rica en experiencias. Además, exploraremos el arte de disfrutar el presente, y la habilidad de dejar ir aquello que ya no nos beneficia, un proceso a menudo desafiante pero sumamente liberador. Cada una de estas habilidades desempeña un papel crucial en la construcción de una vida que se vive con plenitud, donde cada día cuenta y cada experiencia se aprecia en su totalidad. A lo largo de la historia, la sabiduría milenaria de los filosofía budistas nos ha brindado herramientas valiosas, y prácticas que nos permiten cultivar estas habilidades. Los filosofía budistas, que defendían la idea de que la calidad de nuestra vida no se mide solo en años, sino en cómo enfrentamos cada momento, nos enseñan a vivir con intencionalidad y serenidad. Al aplicar sus enseñanzas, podemos desafiar las expectativas convencionales sobre la vejez, y alcanzar un nivel de satisfacción personal que trasciende las limitaciones físicas que a menudo asociamos con el envejecimiento.
Ahora bien, surge una pregunta fundamental: ¿por qué estas habilidades son tan difíciles de mantener a medida que avanzamos en años? La respuesta, aunque compleja, no radica únicamente en el envejecimiento físico y sus inevitables consecuencias, sino que está profundamente conectada con nuestra percepción y mentalidad. Muchas veces, nuestra forma de ver la vida, las creencias que hemos internalizado y las narrativas que contamos sobre el envejecimiento influyen significativamente en nuestra capacidad para cultivar y mantener estas habilidades esenciales. Al comprender estos factores, podemos adoptar un enfoque más proactivo y positivo hacia el envejecimiento, lo que nos permitirá vivir de manera más plena y satisfactoria en los años venideros. Dale like al vídeo, porque hoy vamos a sumergirnos en un fascinante viaje en el que exploraremos cada una de estas 10 habilidades esenciales que son cruciales para las personas mayores de 70 años. Nos adentraremos en los motivos por los cuales estas habilidades son tan importantes y, lo más emocionante, te mostraré cómo puedes comenzar a integrarlas en tu vida a partir de hoy mismo. Este proceso no solo te permitirá desafiar las limitaciones que la edad puede imponer, sino que también te brindará herramientas valiosas para enriquecer tu experiencia diaria. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación que podría cambiar radicalmente la forma en que ves el envejecimiento y la vida misma para siempre. Pero antes de continuar con nuestro análisis, quiero que prestes atención a la conmovedora historia de Mateo, ya que será fundamental para que comprendas la gran lección que este vídeo tiene para ofrecer. Esta lección puede cambiar por completo tu enfoque hacia los desafíos y limitaciones que a menudo aparecen después de los 70 años, brindándote una nueva perspectiva que te empoderará en tu camino. En el corazón de un pequeño y pintoresco pueblo, rodeado de vastos campos verdes y tranquilos, vivía un hombre sabio llamado Don Mateo, quien a sus 75 años era un verdadero tesoro de conocimiento y serenidad. Don Mateo no era un hombre común, había dedicado la mayor parte de su vida a trabajar la tierra, cultivando no solo los campos, sino también su entendimiento de la vida y su conexión con el entorno natural. A lo largo de los años, se había convertido en una figura respetada y querida por todos sus vecinos, quienes lo consideraban un faro de sabiduría en la comunidad. Lo llamaban cariñosamente el sabio del campo, no solo por su profundo conocimiento de las técnicas agrícolas y la naturaleza, sino también por la forma única en que abordaba la vida. Don Mateo poseía una calma y una perspectiva que eran envidiables, características que irradiaban una tranquilidad que contagiaba a quienes lo rodeaban. A menudo se le veía sentado en su porche, disfrutando de la brisa suave mientras reflexionaba sobre las estaciones y los ciclos de la vida, compartiendo historias que entrelazaban su experiencia personal con lecciones universales sobre el paso del tiempo, y la importancia de vivir con gratitud y propósito. Su forma de vivir se convertía en un ejemplo para todos, demostrando que la verdadera sabiduría no radica en evitar los desafíos de la vida, sino en enfrentarlos con una actitud abierta y receptiva. Así, la historia de Don Mateo se convierte en una poderosa metáfora sobre la capacidad humana de adaptarse y florecer, incluso en la etapa de la vida donde muchos podrían sentir que sus mejores años han quedado atrás. Su legado de enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo podemos también cultivar habilidades que nos permitan vivir con plenitud, independencia y un sentido renovado de propósito, sin importar la edad que tengamos. Aunque la mayoría de los hombres de su edad estaban limitados por las restricciones de sus cuerpos, y se enfrentaban a las dificultades inherentes de la vejez, Don Mateo parecía desafiar estas limitaciones con gracia y determinación. Su secreto no residía en evitar los desafíos que la vida le presentaba, sino en la forma única en que los enfrentaba. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, Don Mateo se levantaba con la primera luz del amanecer. Lo hacía con una sonrisa en el rostro, saludando al nuevo día con un sentido de gratitud y propósito que muchos envidiaban. Realizaba sus tareas diarias con una energía vibrante y contagiosa que sorprendía a todos en el pueblo. Desde el momento en que comenzaba su jornada, ya fuera sembrando nuevas semillas en la tierra fértil o cosechando los frutos de su trabajo anterior, Don Mateo mantenía un ritmo constante y equilibrado.
Sabía instintivamente cuándo debía trabajar arduamente, con esfuerzo y dedicación, y cuándo era el momento adecuado para relajarse, y disfrutar de los resultados de su labor. Esta habilidad para balancear el trabajo con el descanso era una de sus grandes virtudes, y un ejemplo a seguir para los más jóvenes. Un día, mientras don Mateo realizaba sus tareas en el campo, un joven del pueblo, preocupado por el paso del tiempo, y la pérdida de vitalidad que observaba en sí mismo y en sus contemporáneos, se acercó a él con una inquietud en su corazón. Lleno de curiosidad y anhelo por descubrir el secreto detrás de la energía inagotable y la alegría constante de don Mateo, le preguntó directamente cómo lograba mantener una actitud tan positiva y enérgica a pesar de su edad. Don Mateo, con su habitual sonrisa serena y compasiva, decidió compartir una historia que había aprendido de su propio padre, un hombre que también había envejecido con dignidad, fortaleza y una profunda conexión con la vida. Con voz suave, don Mateo comenzó a relatar: mi padre me enseñó que el secreto para llevar una vida plena y significativa no radica únicamente en el estado físico de nuestro cuerpo, sino en la actitud con la que uno enfrenta cada día que se nos presenta. Me decía que la vida es como el campo que cultivo: siembra las semillas con cuidado, cuida la tierra con amor y dedicación, pero también aprende a aceptar lo que la naturaleza te da a cambio. No se trata de luchar contra las inclemencias del tiempo, como el viento que seca las hojas, sino de aprender a adaptarte y encontrar alegría en cada estación de la vida. A medida que el joven escuchaba con atención, comprendió que don Mateo no solo compartía consejos prácticos, sino una filosofía de vida que trascendía el mero acto de cultivar la tierra. La lección que emanaba de las palabras de don Mateo era clara: la resiliencia y la capacidad de adaptación son esenciales para vivir plenamente, y esta actitud positiva puede ser la clave para enfrentar los inevitables desafíos del envejecimiento. La sabiduría de don Mateo se convirtió en una semilla que comenzó a germinar en el corazón del joven, invitándolo a reflexionar sobre su propia perspectiva de la vida, y la forma en que podría cultivar su propio jardín de experiencias y emociones, independientemente de la edad que tuviese. Don Mateo vivía de acuerdo con una filosofía profundamente arraigada que se reflejaba en cada aspecto de su existencia, aplicando principios que hoy en día reconocemos como parte integral de la sabiduría estoica. Para él, la vida no se trataba únicamente de mantener su cuerpo en forma a través de la actividad física, era, ante todo, un compromiso con el cultivo de una mente y un espíritu que pudieran aceptar las dificultades de la vida con calma, serenidad y un sentido de agradecimiento. Cada habilidad que preservaba, cada elección que tomaba, y cada rincón de su vida cotidiana reflejaban un entendimiento profundo y maduro de lo que significaba vivir plenamente y con propósito, sin importar cuántos años tuviera. Con el paso de los días, don Mateo se transformaba en un ejemplo viviente y palpable de las 10 habilidades esenciales que muchos, lamentablemente, pierden al envejecer. Su vida se caracterizaba por una independencia admirable, una gratitud constante por las pequeñas cosas, un impulso incesante por el aprendizaje continuo, y una actitud positiva y resiliente frente a los diversos desafíos que la vida le presentaba. Estas habilidades, lejos de ser simples características personales, se convirtieron en las herramientas que le ayudaron no solo a mantener su vitalidad, sino también a demostrar que es absolutamente posible aplicar estos principios en la vida diaria para desafiar y trascender las limitaciones que a menudo se asocian con la vejez. Ahora, adentrémonos en un análisis más profundo de las primeras 3 habilidades que, lamentablemente, el 99% de las personas mayores de 70 años ya no pueden realizar. Exploraremos cómo don Mateo ha logrado no solo preservarlas, sino también prosperar en su práctica, desafiando así todas las expectativas establecidas sobre la vejez. En lugar de rendirse ante las adversidades que suelen acompañar el proceso de envejecer, don Mateo se aferró a la filosofía que había aprendido en su juventud, el estoicismo. Tenía plena conciencia de que no podía controlar las circunstancias que afectaban su salud, pero sí comprendía que tenía el poder absoluto sobre cómo reaccionar ante ellas. En este sentido, tomó la decisión consciente de no permitir que el dolor
y las limitaciones dictaran el rumbo de su vida. En cambio, se dedicó a encontrar maneras creativas y adaptativas de navegar su realidad, convirtiendo los obstáculos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Aprendizaje, una adaptación sin resistencia. Una de las lecciones más poderosas que don Mateo aprendió a lo largo de su vida fue la importancia de la adaptación sin resistencia, una enseñanza que se volvió fundamental en su día a día. En lugar de forzar su cuerpo a realizar actividades que ya no podía llevar a cabo con la misma eficacia de antes, él optó por ajustar su forma de trabajar y abordar las tareas que tanto amaba. Este proceso de adaptación comenzó con un acto de escucha atenta hacia su propio cuerpo, se volvió más consciente de sus limitaciones, y aprendió a reconocer cuándo era el momento de hacer una pausa o cuándo debía cambiar su enfoque. Don Mateo se tomó el tiempo necesario para revisar las herramientas que utilizaba en el campo, reemplazando aquellas que eran pesadas y difíciles de manejar por equipos más ligeros y ergonómicos. También exploró técnicas más suaves y menos demandantes que le permitieran seguir siendo productivo sin poner en riesgo sus articulaciones. Por ejemplo, en lugar de arar la tierra de la manera tradicional, empezó a utilizar métodos de cultivo que requerían menos esfuerzo físico, como la siembra directa, que no solo beneficiaban su salud, sino que también contribuían a la sostenibilidad del entorno. Sin embargo, lo más transformador fue el cambio que experimentó en su mentalidad. En lugar de luchar contra el inevitable proceso del envejecimiento, don Mateo decidió aceptarlo como parte natural de la vida. Comprendió que no era necesario verlo como un enemigo, sino como un compañero en su camino. Esta aceptación le permitió trabajar con su cuerpo, no en contra de él. Al adoptar este enfoque, que resonaba profundamente con los principios filosofía budistas de fortaleza y serenidad, logró seguir haciendo lo que amaba, pero de una manera más inteligente y eficiente. A través de este proceso de adaptación, don Mateo no solo mantuvo su independencia, sino que también descubrió nuevas formas de disfrutar de la vida y de su trabajo. Lo que antes podría haber sido una fuente de frustración y tristeza se convirtió en una oportunidad inmejorable para aprender y crecer, transformando su experiencia en una valiosa lección sobre la resiliencia y la flexibilidad ante los cambios. Aprendizaje, fortaleza emocional. El segundo gran aprendizaje que don Mateo obtuvo de los desafíos que enfrentó en su vida fue la fortaleza emocional. El dolor constante, una realidad que muchos adultos mayores enfrentan, puede convertirse en una carga abrumadora y, para muchos, ese dolor puede llevar a una actitud negativa o pesimista. Sin embargo, don Mateo, apoyado en la filosofía estoica que había abrazado desde su juventud, comprendía una distinción crucial: el dolor era inevitable, pero el sufrimiento era una elección. En lugar de dejarse consumir por la frustración y la desesperanza que muchas veces acompañan al dolor físico, don Mateo encontró una manera de enfocar su mente en lo positivo, un acto consciente que requería esfuerzo y dedicación. Cada día, se proponía buscar al menos una cosa por la cual estar agradecido. Esta práctica diaria se convirtió en un ritual sagrado que le ayudaba a mantener su espíritu elevado. Podía ser el suave sonido del viento acariciando las hojas de los árboles, el alegre canto de los pájaros al amanecer, o la brillante sonrisa de los niños del pueblo que pasaban cerca de su hogar. Estos pequeños momentos de alegría se convertían en faros de luz en su vida, recordándole que, aunque su cuerpo cambiaba y enfrentaba nuevas limitaciones, su espíritu seguía siendo fuerte y resiliente. Esta fortaleza emocional se tradujo en un control notable sobre su estado mental, un aspecto que muchos pierden a medida que envejecen. En lugar de centrarse en lo que había perdido, don Mateo optó por enfocar su atención en lo que aún tenía: su curiosidad, sus habilidades, y su capacidad para disfrutar de la belleza que lo rodeaba. Esa gratitud diaria se transformó en un refugio emocional que lo mantenía firme y optimista, incluso en los días más difíciles y oscuros. Así, don Mateo no solo cultivó un jardín de gratitud en su corazón, sino que también se convirtió en un faro de esperanza y fortaleza para aquellos que lo rodeaban, demostrando que, a pesar de los desafíos que la vida presenta, siempre hay espacio para la alegría,
y la conexión con el mundo que nos rodea. Aprendizaje, encontrar nuevas formas de contribuir. A medida que los años pasaban y sus habilidades físicas comenzaban a limitarse, don Mateo se enfrentó a un nuevo y profundo aprendizaje que transformaría su perspectiva sobre la vida, la importancia de encontrar nuevas maneras de contribuir a su comunidad. Aunque ya no podía realizar las arduas tareas del campo con la misma energía y vigor que antes, pronto descubrió que su mente, enriquecida por décadas de experiencia, tenía mucho que ofrecer. Don Mateo empezó a notar que los jóvenes del pueblo, con sus esperanzas y ansias de aprender, acudían a él en busca de orientación. Se sentaban a su alrededor, atentos y curiosos, mientras él compartía historias y lecciones sobre el cuidado de las tierras que había cultivado toda su vida. Con cada consejo que ofrecía, don Mateo se convertía en un faro de sabiduría, su paciencia y conocimiento se manifestaban en cada palabra, y sus enseñanzas estaban impregnadas de los errores y aciertos que había acumulado a lo largo de los años. El proceso de convertirse en mentor de la nueva generación no solo le permitió a don Mateo transmitir sus valiosos conocimientos, sino que también le brindó una renovada sensación de propósito. A través de sus enseñanzas, ayudó a los jóvenes a evitar los errores que él mismo había cometido en su juventud, convirtiéndose en un pilar de apoyo y confianza en su comunidad. Cada joven que se acercaba a él no solo se beneficiaba de sus consejos, sino que también sentía la calidez y la conexión que fluía de este intercambio generacional. Así, a medida que don Mateo se adaptaba a sus nuevas circunstancias, se dio cuenta de que, a pesar de las limitaciones físicas, siempre hay formas de contribuir y enriquecer la vida de los que nos rodean. La transformación de su papel en la comunidad le permitió dejar un legado valioso que perduraría a través de los años, demostrando que la vejez no es simplemente una etapa de pérdida, sino una época rica en oportunidades para el crecimiento, la adaptación y la contribución significativa. Los desafíos y aprendizajes que experimentó don Mateo no solo marcaron su vida personal, sino que también sirvieron como un testimonio de que la sabiduría y la experiencia pueden florecer en cualquier etapa de la vida. En su propio viaje, quedó claro que muchas de las cosas que había aprendido no eran solo acerca de la fuerza física o la resistencia, sino que se extendían mucho más allá. Las siguientes 3 habilidades que las personas mayores de 70 años tienden a perder no se limitan a lo corporal, están profundamente arraigadas en la mente, la actitud y la manera en que viven cada día. Este entendimiento no solo enriqueció a don Mateo, sino que también iluminó el camino para aquellos que aún tienen mucho que aprender de su experiencia y dedicación. Mantener una mentalidad de crecimiento. En la vida de muchas personas mayores, existe una tendencia a caer en la trampa de la complacencia, donde se convencen de que, al haber alcanzado cierta edad, ya lo saben todo y que su capacidad para aprender ha llegado a su fin. Sin embargo, esta percepción es, en gran medida, errónea. Don Mateo, a pesar de haber acumulado muchos años de vida, siempre mantuvo una mentalidad de crecimiento que lo distinguía de otros en su comunidad. Para él, cada día representaba una nueva oportunidad para aprender algo valioso, y su curiosidad inquebrantable le permitía ver la vida como un continuo proceso de descubrimiento. Mientras que otros se cerraban a nuevas experiencias, aferrándose a lo que conocían, don Mateo se esforzaba por seguir aprendiendo. Pasaba horas sumergido en la lectura de libros, revistas y artículos, explorando temas que le interesaban y desafiándose a sí mismo a considerar diferentes perspectivas. Aun cuando la rigidez en sus manos le dificultaba sostener un libro como solía hacerlo, su deseo de conocimiento no disminuyó. En lugar de rendirse, encontró soluciones creativas, comenzó a escuchar audiolibros, disfrutando de las narraciones que le permitían absorber nuevas ideas y conceptos mientras realizaba otras actividades. Esta capacidad de mantener una mentalidad de crecimiento, de aceptar que siempre hay algo nuevo por aprender, se convirtió en su sello distintivo. Era esta apertura a la vida, y a sus lecciones lo que realmente diferenciaba a don Mateo de aquellos que simplemente pasaban sus días sin más propósito que sobrevivir.
El 99% de las personas mayores de 70 años suelen perder esta habilidad fundamental, se convencen de que su tiempo para aprender ha terminado, y, al hacerlo, limitan no solo su crecimiento personal, sino también el disfrute de su vida en general. La actitud de don Mateo, en contraste, inspiraba a quienes lo rodeaban, recordándoles que la curiosidad y el deseo de aprender no conocen límites de edad. Cultivar conexiones profundas. Con el paso del tiempo, es común que las personas mayores se alejen de sus relaciones, ya sea por las circunstancias cambiantes de la vida, la pérdida de seres queridos, o la creencia errónea de que las relaciones ya no son tan importantes. Sin embargo, don Mateo sabía que la clave para llevar una vida plena y feliz radicaba en cultivar conexiones profundas y significativas con los demás. Mientras que muchos de sus contemporáneos optaban por retirarse socialmente, creando una barrera entre ellos y el mundo exterior, don Mateo mantenía un círculo de amigos cercano y, aún más importante, se esforzaba por formar lazos con nuevas personas. Cada interacción era para él una oportunidad para enriquecer su vida y la de los demás. Disfrutaba de largas charlas con los jóvenes del pueblo, quienes le aportaban energía y una perspectiva fresca que revitalizaba su espíritu. En estas conversaciones, don Mateo no solo compartía su sabiduría, sino que también aprendía de las inquietudes y sueños de la nueva generación. Asimismo, sus encuentros con otros ancianos le brindaban la oportunidad de compartir recuerdos y lecciones de vida, creando un espacio en el que las experiencias y las historias se entrelazaban, fortaleciendo los lazos entre ellos. Don Mateo entendía que las relaciones son esenciales para el bienestar emocional y mental, y su enfoque proactivo hacia la conexión social le permitía no solo mantener su propio sentido de propósito, sino también ofrecer apoyo y compañía a quienes lo rodeaban. Así, a través de su ejemplo, enseñaba que la edad no es un impedimento para la amistad, la camaradería y el amor, sino una etapa en la que se pueden cultivar vínculos aún más significativos. Su vida se convirtió en un testimonio del poder de las conexiones humanas, mostrando que, sin importar cuán avanzado sea el camino, siempre hay espacio para construir relaciones que enriquezcan nuestra existencia. ¡Viva la chispa de la vida! Un error común en las personas mayores de 70 años es que dejan que sus relaciones se marchiten, perdiendo la capacidad de conectar a un nivel profundo. Pero, como aprendemos de don Mateo, las relaciones son lo que nos mantiene vivos. No se trata solo de estar rodeado de gente, sino de construir relaciones genuinas que nutran el alma y mantengan el corazón lleno de propósito. Encontrar alegría en los pequeños placeres. La tercera habilidad que las personas mayores de 70 años no pueden mantener es encontrar alegría en los pequeños placeres. En la vida acelerada de la juventud, muchas veces no tenemos tiempo de detenernos a apreciar las pequeñas cosas, el canto de los pájaros, el aroma del café recién hecho, el suave calor del sol en la piel. Pero para don Mateo, estos momentos eran esenciales. Mientras muchos de su edad se enfocaban en lo que habían perdido, fuerza física, independencia, él se enfocaba en lo que aún podía disfrutar. Cada mañana, antes de comenzar su día, se sentaba en el porche de su casa, mirando el horizonte, disfrutando del silencio y del viento que rozaba los árboles. Es fácil perderse en las preocupaciones, en los dolores del cuerpo o en los miedos sobre el futuro, pero don Mateo nos recuerda que la vida está llena de pequeños momentos de belleza. Si tan solo nos tomamos el tiempo para apreciarlos, el 99% de las personas mayores de 70 años se han olvidado de esto, se han dejado llevar por la monotonía de la rutina y los achaques de la edad. Pero aquellos que, como don Mateo, saben apreciar esos pequeños placeres son los que verdaderamente siguen viviendo. Con estas tres habilidades más en mente, mantener una mentalidad de crecimiento, cultivar conexiones profundas y encontrar alegría en los pequeños placeres, nos damos cuenta de lo mucho que la vida sigue ofreciendo, incluso en la vejez. La mayoría de las personas se privan de estos regalos porque creen que ya no están al alcance, pero como don Mateo nos demuestra, siempre hay una forma de vivir plenamente si aprendemos a ajustar nuestra perspectiva, y a aplicar los principios filosofía budistas a nuestras vidas. A lo largo de su vida,
Don Mateo había cultivado algo que lo diferenciaba de casi todos los demás, una habilidad tan profunda y esencial que incluso los jóvenes del pueblo venían a él buscando consejo. Todos se preguntaban cómo había logrado mantenerse tan vital, tan sereno y lleno de sabiduría, a pesar de los años que pesaban sobre sus hombros. 1. El gran secreto. Don Mateo siempre tuvo una habilidad que la mayoría de las personas mayores de 70 años han olvidado o nunca han aprendido, pero no la compartía con cualquiera. Solo aquellos que estaban verdaderamente preparados, aquellos que querían cambiar su vida, eran merecedores de escuchar lo que él llamaba el gran secreto. Este secreto no tenía que ver con dietas, ni con rutinas físicas, ni siquiera con consejos de salud que solían dar los médicos. Era algo mucho más profundo, algo que, una vez comprendido, tenía el poder de transformar por completo la manera en que enfrentamos la vejez y cualquier desafío en la vida. 1.2. El misterio que todos quieren descifrar. Los jóvenes del pueblo sabían que don Mateo poseía un conocimiento único. Algunos decían que su secreto estaba relacionado con la tranquilidad que emanaba, otros pensaban que se trataba de su conexión con la naturaleza o su capacidad de adaptación a cualquier situación. Pero don Mateo, con su enigmática sonrisa, nunca lo revelaba de inmediato. Era paciente, esperando el momento adecuado, la pregunta correcta. Muchos lo intentaron, se acercaban a él con preguntas vagas o curiosidad superficial, y don Mateo simplemente los guiaba de vuelta a sus vidas con una simple frase: «Todavía no estás listo». Pero había quienes volvían, quienes perseveraban, quienes enfrentaban las dificultades con valentía y humildad, y para ellos, don Mateo tenía una lección especial, una enseñanza que podía cambiar el rumbo de sus días. Y aunque no todos estaban listos para conocer el gran secreto de don Mateo, te aseguro que en unos momentos lo compartiré contigo, porque este secreto, una vez que lo apliques en tu vida, cambiará tu perspectiva sobre lo que significa envejecer y vivir plenamente. Pero antes, hablemos de las últimas 4 cosas que el 99% de las personas mayores de 70 años ya no pueden hacer y cómo tú puedes mantenerlas. Y es en estas últimas donde se encuentra el núcleo del mensaje de don Mateo. No solo son acciones físicas, sino también habilidades mentales y emocionales que muchos pierden con la edad. 7. Adaptarse a los cambios sin miedo. A medida que envejecemos, el mundo sigue cambiando a nuestro alrededor, tecnología, costumbres, formas de vida. Todo avanza. Sin embargo, la mayoría de las personas mayores de 70 años se encuentran atrapadas en el miedo al cambio, se aferran al pasado porque creen que el presente es demasiado abrumador. Pero don Mateo es diferente. Él se mantiene en paz y sigue aprendiendo cosas nuevas, sin dejarse llevar por el miedo al cambio. Mientras otros se quejan de lo complicado que es aprender algo nuevo, don Mateo ha dicho: el cambio es lo único seguro, y la vida es un flujo continuo de experiencias. Resistirlo solo te llevará a sufrir. 8. Mantenerse físicamente activo a nivel funcional. La mayoría de las personas mayores de 70 años tienen dificultades para realizar actividades físicas simples, ya no pueden agacharse, cargar objetos pesados o caminar largas distancias sin sentir dolor o agotamiento. El envejecimiento nos lleva a perder nuestra independencia física, y esa es una de las cosas más dolorosas para muchos. Sin embargo, don Mateo siempre se mantuvo activo. No hacía entrenamientos extremos, pero nunca dejó que su cuerpo se volviera sedentario. Desde temprano en la mañana, caminaba por el campo, trabajaba en su pequeño huerto y movía su cuerpo de maneras que le recordaban que aún estaba vivo. Su secreto estaba en la constancia, no en la intensidad. Como él decía, tu cuerpo es como un campo. Si lo dejas sin usar, pronto se llenará de maleza, pero si lo cuidas un poco cada día, siempre estará fértil. 9. No depender de la validación externa. ¿Cuántas personas mayores conoces que buscan constantemente la aprobación de sus hijos, de su familia o incluso de extraños? ¿Cuántas veces los has visto sentir que ya no importan porque no reciben la atención que solían tener?
La verdad es que la mayoría de las personas mayores de 70 años pierden la conexión con su autoestima, dependen de lo que otros piensen de ellos, de cómo los traten o de si sus opiniones son escuchadas. Pero don Mateo, a pesar de vivir en un pequeño pueblo, nunca permitió que la validación externa guiara su vida. La vida es demasiado corta para vivirla a través de los ojos de los demás, decía él. Sabía que la única aprobación que necesitaba era la suya propia, y ese era uno de los mayores regalos que se daba a sí mismo cada día. 10. Mantener vivas las relaciones significativas. Las personas mayores de 70 años tienden a aislarse con el tiempo, las amistades se desvanecen, los seres queridos se van o se distancian y, poco a poco, se sumergen en la soledad. Pero esto no tiene que ser así, advertía don Mateo. Él había visto cómo la soledad devoraba el espíritu de aquellos a su alrededor, pero don Mateo, incluso a su avanzada edad, seguía cultivando sus relaciones, ya fuera con sus hijos, vecinos o aquellos que venían de lejos a buscar su consejo. Siempre encontraba maneras de mantener viva esa conexión humana, tan vital para el bienestar emocional. Para don Mateo, las relaciones eran como el fuego en una hoguera, si no las alimentas, poco a poco se apagan. No importaba si eran grandes o pequeñas interacciones, lo importante era no dejar que las llamas se extinguieran. El alma se marchita cuando no compartimos momentos con otros, y al final del día, son las conexiones las que le dan sentido a todo lo que hacemos, decía. Pero don Mateo era la excepción. Con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, él sabía cómo enfrentar la vida con una mentalidad estoica, adaptarse, mantenerse activo, vivir según su propio criterio y nutrir sus relaciones. Esto lo hacía verdaderamente especial y lo diferenciaba de los demás. Pero estas no son las únicas razones por las que don Mateo destacaba. Recuerden que mencioné antes un secreto que le permitió no solo hacer lo que el 99% no podía hacer, sino vivir una vida llena de propósito y satisfacción. La sabiduría de los años no es solo cuestión de cuántos días vivas, sino de cómo los vivas. Con estas palabras, cerramos esta reflexión sobre las cosas que la mayoría de las personas mayores de 70 años ya no pueden hacer. Pero este vídeo no es un simple recordatorio de lo que se pierde con la edad, no es una llamada a la acción, un desafío. Don Mateo no solo nos ha enseñado que es posible envejecer de forma distinta, nos ha mostrado que el envejecimiento no tiene que ser una sentencia de debilidad o resignación. Él es prueba viviente de que, con una mentalidad fuerte, una actitud de constante aprendizaje y una voluntad de no caer en la comodidad del conformismo, podemos seguir desafiando los límites que nos impone la vida. A lo largo de su vida, don Mateo rompió con los patrones que la sociedad esperaba de alguien de su edad. Mientras otros cedían al miedo, a la inactividad y al aislamiento, él siguió evolucionando, demostrando que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la mente y en el espíritu. Don Mateo nunca dejó de adaptarse, de moverse, de amarse a sí mismo y de conectar con los demás, y si él pudo hacerlo, tú también puedes. Este no es solo un mensaje para aquellos que ya han alcanzado los 70 años, es una lección para cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad. La vejez no es algo que llega de repente, se construye todos los días. Las decisiones que tomamos hoy, las acciones que emprendemos o dejamos de emprender, definirán cómo viviremos mañana. ¿Y tú, cómo estás preparando tu vejez? ¿Estás dejando que el miedo te paralice, que la comodidad te atrape o estás dispuesto a enfrentar la vida con la valentía y la sabiduría que demostró don Mateo? Porque, al final, no se trata de cuánto tiempo vivas, sino de cómo lo vives. El secreto de don Mateo. Y ahora, como te prometimos al principio del vídeo, ha llegado el momento de revelarte el secreto de don Mateo, el secreto que lo mantuvo tan vital, tan fuerte, tan lleno de vida. Cuando otros se rendían, el secreto de don Mateo no era una pócima mágica ni una fórmula compleja. Su secreto era la simplicidad. Él comprendió que la vida está hecha de pequeñas decisiones diarias. Decidió cada día cuidar su cuerpo, no para competir, sino para poder levantarse de su cama sin dolor. Decidió cada día aprender algo nuevo, no para impresionar,
sino para mantener su mente despierta. Decidió cada día rodearse de personas que le traían paz, no para sentirse a salvo, sino para nutrir su alma. Su secreto era vivir cada día como si fuera un regalo, sin quejas, sin resentimientos y con una gratitud profunda por lo que la vida le ofrecía, grande o pequeño. Don Mateo entendió que la verdadera juventud no reside en el cuerpo, sino en el espíritu, y mientras su espíritu permaneciera joven, él nunca envejecería realmente. Así que ahora, el desafío es para ti, ¿qué harás con esta sabiduría? ¿Te quedarás de brazos cruzados, pensando que la vejez es inevitable y que nada se puede hacer? ¿O, como Don Mateo, tomarás las riendas de tu vida hoy mismo, asegurándote de que el paso de los años no te robe lo más valioso, tu vitalidad, tu espíritu y tu independencia? Es tiempo de actuar. No importa la edad que tengas, el momento de empezar a preparar una vida plena y significativa es hoy. Haz que tu futuro yo te dé las gracias por las decisiones que tomaste ahora. Si encuentras valor en estos videos, en lo que has escuchado hoy, si sientes que esta historia de Don Mateo te ha inspirado, no olvides suscribirte y darle like a este video. Aquí, en este canal, encontrarás más sabiduría para seguir creciendo, aprendiendo y viviendo una vida con propósito, sin importar la edad. Recuerda, el poder para cambiar tu futuro está en tus manos hoy mismo. Si esta historia te ha inspirado, no te puedes perder el vídeo que ves en pantalla ahora mismo. Ahí, descubrirás más estrategias para seguir manteniéndote fuerte y pleno, sin importar tu edad. Haz clic y sigue aprendiendo cómo vivir una vida con más propósito y vitalidad. Te espero allí. Gracias por ver nuestro vídeo. Antes de ir, no olvides darle me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo y antes de ir, deja un comentario para contarnos tu opinión. Nos alegra escuchar tus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo.